Bueno, como saben, estuve probando el mockup de Meshcapade y ustedes me preguntarán, a la render si no tenés el traje de captura de movimiento, ¿por qué estás probando estas cosas? Y bueno, porque me pareció, por ejemplo, muy buena la opción que tiene de escribir un prompt y ahí generar la animación. Esto lo van a ir perfeccionando con el tiempo seguramente, pero por ejemplo había movimientos como si no hacía esta pirueta vuelta carnera en el aire. And now, a perfect jump. Por más traje de captura que tenga, no lo puedo hacer yo. Entonces, para estas opciones, sí me vendría muy bien. Y como siempre digo, o sea, cuando uno va a hacer una animación, tiene que mezclar un montón de recursos, quizás porque no va a hacer todo con 2 o 3 herramientas nada más. Entonces, es importante saber un poco de todo. Así que estuve haciendo, bueno, estos cortitos que los hice rápidamente. Esto está bueno también, poder generar una animación, o sea, tener un workflow de trabajo donde uno puede generar una animación rápido. Porque si yo me tengo que tomar un mes para hacer esto, obviamente no me va a servir porque el que me la pida no le va a interesar que me tome tanto tiempo. En cambio, si lo puedo hacer en 5 días es un tiempo bastante razonable. Bueno, en este video lo que voy a probar es si se puede usar, porque hasta ahora lo usé con 5.3 de Unreal, que es donde la gente de Meshcapade nos dice que se puede usar. Pero dije, ¿por qué no con 5.4? Donde tenemos el retarget automático. Así que me puse a probar y sí se puede. Obviamente esto no va a quedar así, seguro van a cambiar cosas en la nueva versión de Meshcapade. Y quizás se haga de una forma más simple o más automática, no sé. Pero bueno, por lo menos así ahora se puede usar en 5.4. Así que acá está el videito sobre cómo hay que hacer. Lo primero que me voy a bajar es la pose. Necesito el personaje en la pose A. Aunque podría bajarlo en pose T, en lo que sea que el retarget automático de Unreal acomoda la pose como corresponde. Pero en este caso lo voy a bajar en la pose A. Bueno, tengo que grabarlo. En este caso yo lo tuve que grabar de vuelta, pero lo podría haber sacado de acá. Esto sí lo tenía. Eso les digo por el tema de los créditos. Voy a bajar entonces el personaje en esta pose A. Lo voy a bajar así. Bueno, ahí lo estoy descargando. Y ahora voy a bajar una animación. Me voy a fijar las que tengo acá en el Vault. Voy a probar con esto. Voy a abrir acá. Y acá seguramente me va a decir que, claro, ya no tengo que grabarlo de vuelta. Que lo tengo ya eso. Entonces voy a bajar directamente esta animación. Voy a exportar como FBX, así como está acá. Bueno, y acá estoy en mi Unreal y lo voy a probar con algún personaje. Lo probé con este, así que lo voy a usar de vuelta. Lo voy a mandar esto a mi proyecto. Por acá. Bueno, y lo voy a probar con este. Como que tengo muchos de robot, pero otros variados así de... Este es de una persona free, pero bueno, vamos a probarlos con esos dos. Bueno, acá ya estoy en un nivel de Unreal. Lo primero que voy a hacer es traer las animaciones de Meshcapade. Voy a crear una nueva carpeta. Y acá voy a importar primero la pose A del personaje. Bueno, y acá vamos a traer entonces lo que es el mesh este en pose A. Yo lo tildo con estas opciones. Estas dos, aunque no tiene morph, no tiene expresiones, pero igual lo tildo. Animación no, porque no trae, no voy a traer en la pose esta. Y esto así. Vamos a importarlo. Y acá ya me trajo al avatar de Meshcapade en pose A. Vamos a poner acá. Y ahora vamos a traer la animación. Voy a traer la animación que se llama Karate 1. Acá le vamos a decir que elija este Skeletal Mesh. Como estoy en la misma carpeta, automáticamente me detecta este. Y voy a dejar este que está acá, pero si no, bueno, tienen que elegir este. Esto lo voy a dejar igual. Acá en animación sí le voy a poner animación, tiempo de animación. Acá yo le pongo 30. Y acá sí tildo esto porque si no, por lo menos por ahora, después creo que lo van a cambiar ellos, van a arreglar esto. Me va a decir que está en una cantidad de frame que no es la adecuada o algo así. Entonces hay que tener tildado esto para que lo pueda importar. Snap to close frames. No sé por qué, pero bueno. Y acá también, esto siempre lo pongo así. Con un track, remove, todo esto siempre yo lo importo así. Acá lo dejo así, aunque no hace falta que importe los materiales.
Me aparece este mensaje, no lo ignoro, no le doy bola. Y bueno, entonces ya acá tengo la animación. Ven que me apareció el Karate 1 en el Skeletal Mesh de este. O sea, si yo entro acá y me voy a la parte de animación, va a aparecer la de la patada. Bueno, ahora vamos a poner los personajes estos. El Robot 1, voy a buscarlo acá, voy a poner acá. Y el otro, Droid Mesh, Droid 5, vamos a poner este. Y bueno, vamos a hacer entonces el retarget automático. El retarget automático era así. Bueno, voy a hacer entonces ahora el retarget automático. Yo quiero mandar la animación de me escapé a el personaje este Robot 1. Por ejemplo acá. Tengo que fijarme cuál es el Skeletal Mesh de este. Claro, vemos que ese usa este. El maniquín este. Vamos a ir entonces a la animación esta. De Meshcapade que estaba acá. Y vamos a hacer entonces el retarget ese. Vamos a ir a la parte acá de animación. Retarget animation. Y acá voy a elegir la de este que me había aparecido. Sería este el que tengo que poner. Skeletal Mesh. Bueno, cuando hago clic desaparece, ¿no? Pero si yo lo tengo seleccionado ahí, solamente acá tengo que hacer esto. Y acá va a pasar una animación de uno a otro. La voy a exportar. Voy a ir acá a robot 1, voy a crear una carpeta. Y la voy a exportar ahí. Eso lo que hace es crearme los control rig, el IK rig y el IK retargeted, todo automático. Ahora lo vamos a ver para este otro, para el de Droid, que acá lo vamos a ver más fácil, porque si yo voy acá a Droid y voy acá al Mesh. Bueno, acá estoy entonces en el Droid este 5. Una forma de determinar cuál es el Skeletal Mesh es haciendo entrando acá. Voy por ejemplo acá a la parte de animación y vemos que acá me aparece cuál es el Skeletal Mesh que usa. Luego acá, Fine. Me va a aparecer que es este, SKM Droid Militar Unreal 5. Bueno, este es el Skeletal Mesh que usa. Yo tengo que hacer el retarget a este. Entonces, lo voy a dejar acá cliqueado, digamos, seleccionado. Voy a ir a la parte de retarget automático. Acá de Meshcapade. Voy a hacer retarget de la animación. Y voy a elegir ese. Esto cuando hago clics me va a ir abajo, pero bueno, lo puedo volver a traer. Vamos a ir de vuelta donde estaba eso, que era acá. Este es el que tengo que usar. Y teniéndolo seleccionado ahí, hago clic ahí y ahí ya le puedo mandar la animación. Vamos a probar que sí. Parece con la cabeza muy gacha, pero bueno, eso porque la estructura es distinta supuestamente. Así que voy a hacer un export acá. Voy a ir a la carpeta de Droid. Voy a crear una nueva carpeta. Animación. Y lo voy a exportar ahí. Bueno, si yo ya hice todo eso bien, entonces tendría que entrar a cada una de estas carpetas donde está el IK y el retarget y hacer el retarget a la animación correspondiente. Entonces tengo que entrar acá. Bueno, que acá me aparece la cabeza. Claro, porque este tenía como la cabeza distinta. Eso tendría que haberlo arreglado. Pero no lo voy a hacer acá porque si no se va a hacer muy largo el video. Vamos a mandar directamente la animación que me aparece acá. Tendría que cambiarle la postura de la cabeza, ¿no? En la pose. Pero no lo voy a hacer en este video porque si no, como dije, se va a complicar. Vamos a mandarlo. Y vamos a mandarlo acá. Droid. Y ahí exporto esa animación. Vamos a ver el otro, que era Robot 1. Acá aparecen todas las carpetas y vamos a hablar de retarget. Vamos a probar acá lo de robot y vemos que la de animación karate y me parece bien. Creo que la única diferencia que hay es en la cabeza. Esto seguramente se puede arreglar en la pose. Hay algo que habría que arreglar ahí en la pose, pero bueno, lo voy a ver después al final. Vamos a mandarlo acá. Vamos a mandarlo a animación y lo mandamos ahí.
Bueno, ya está, así que lo único que tenemos que probar ahora es en un sequencer. Voy a agarrar, hacer un sequencer. Y acá voy a crear... Lo voy a poner en 500 por las dudas. Y acá voy a agregar todos. Vamos a agregar este. Agregar el de Meshcapade. Vamos a agregar el robot 1. Vamos ahora a ver si hicimos todo bien. Tenemos que tener la animación. Bueno, este obviamente la tiene porque es el que trajimos. Este que es el robot 1. Vamos acá. Y señores, con éxito tenemos esta. Y vamos al droid. Y también tenemos la animación ahí. Así que me pongo ahí. Voy a poner acá que termine acá. Vamos a hacerle un loop. Vemos que ahí todos están haciendo su patada de karate. Como dije, lo que tendríamos que ver es el tema de la cabeza, ¿no? Porque estos tienen la cabeza tan así agachada. Pero bueno, eso será motivo de otro video. Yo creo que en la pose es donde tenemos el tema. Pero no quería hacer este video mucho más largo, así que esa sería la forma de portar, por lo menos por ahora, después haya algún cambio o algo, de Meshcapade a Unreal 5.4. Bueno gente, nos vemos en el próximo videito.